Buenas noches y bienvenidos a las 5 de las 7. Un día más tenemos que consagrar lo principal de este programa a la evolución fiscal y judicial del caso Odebrecht en nuestro país, puesto que, como sabemos, el fiscal hoy presentó una demanda de prisión preventiva de 18 meses contra el presidente Alejandro Toledo. Esta demanda deberá ser abordada en una sesión pública de la justicia que tendrá lugar en un plazo de 48 horas. Siguen las lluvias en nuestro país y las amenazas de huaicos. Tendremos que hablar de este tema que ha sido debatido en la Comisión de Defensa en el Parlamento, a la que asistió el ministro Jorge Nieto antes de viajar a Chiclayo, mientras que el ministro de Economía y Finanzas se desplazaba a Ica y el primer ministro Fernando Zavala a Jauja. Demos paso primero a nuestros titulares. Esta tarde el Ministerio Público presentó el pedido de 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Alejandro Toledo. Esta solicitud fue recibida por el Poder Judicial y se encuentra en mesa de partes de la Sala Penal Nacional. Dentro de 48 horas, el juez Richard Concepción Carhuancho decidirá en audiencia pública si se le otorga este pedido. Este miércoles la Comisión Lavallato iniciará las investigaciones sobre el gasoducto sur peruano y citará a los exmiembros del Comité Pro Seguridad Energética que se encargaron de conceder la licitación al consorcio del cual formaba parte la empresa Odebrecht. Entre los citados aparecen la exministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz. El Poder Judicial admitió a trámite la apelación presentada por Nadine Heredia contra el fallo que la obliga a pedir permiso al juez cada vez que desee abandonar el país. La ex primera dama rechazó este fallo al considerar que se le impide su derecho a trabajar. Según INDECI, un total de 25 personas perdieron la vida debido a las intensas lluvias registradas en la última semana. Hasta el momento, las inundaciones y huaicos han dejado más de 200.000 personas afectadas y cuantiosas pérdidas materiales. El organismo supervisor de inversión privada en telecomunicaciones, OCIPTEL, informó que hoy se realizará la suspensión total de los servicios de los usuarios que tienen entre 6 y 10 líneas prepago y que no validaron su información personal ante las empresas operadoras. Y ya está con nosotros el congresista Sergio Dávila, de la bancada oficialista PPK, representante por Arequipa. Buenas noches, congresista Dávila. Buenas noches, ¿Cuál es su Fernando? reacción cuando escucha que la Fiscalía pide prisión preventiva para un expresidente que de momento no se halla en el Perú? Bueno, mira, si se hubiesen adoptado las medidas adecuadas, necesarias, no estuviésemos con esto. Yo creo que el órgano de control interno debió ser más precavido, en el sentido de, sabemos que hay el tema de Coteva que todavía está pendiente, por lo tanto no debieron dejar que el expresidente salga. Tal es así que en este momento yo creo que las cosas se ponen un poco difíciles. Lo hemos escuchado ahorita al doctor Vallerriestra hablar, decir y recomendar. Por lo tanto... ¿Recomendar qué? Recomendarle, no como un abogado de él, porque él dice, yo no soy abogado hace 3 o 4 años con él, ¿no? Pero sí como un jurista, decir, bueno, la recomendación es que no venga, porque automáticamente estaría pues cayendo a lo que es los 18 meses de prisión preventiva. ¿Y qué piensa usted de eso? De que una persona que usted llama jurista recomiende a un justiciable que no acuda a la convocatoria de la justicia. Yo lo que recomendaría en todo caso y pensaría es que debería venir a dar la cara Alejandro Toledo, porque él es una persona, bueno, pues que siempre ha estado en contra de la corrupción, en la marcha de los 4 suyos y toda la situación. Por lo tanto, creemos enfáticamente que debe venir a dar la cara para, si dice él que no tiene problemas ante la justicia y con ese tema de corrupción, yo creo que tranquilamente podría venir a ser juzgado y aclarar su situación legal en todo caso. El doctor Vallerriestra, en declaraciones prestadas a nuestra colega Milagros Leiva, recordó su propia experiencia en la época de Velasco, en donde se le quiso procesar
y él se fugó a España y fue acogido por España. Pero ¿corresponde comparar a una dictadura militar que había sometido a la justicia con el régimen que tenemos actualmente en nuestro país? Totalmente diferentes, son casos totalmente extremos, diferentes. Yo creo que esto realmente para el país es una vergüenza pensar que expresidentes estén coludidos con este tipo de corrupción. Sabemos que Odebrecht está aprovechando más bien toda esta situación. Acabamos de ver hace unos momentos en una noticia que el presidente Santos también está involucrado con $1 millón de dólares para su campaña. Entonces, se le atribuye por ahora, ¿no? Entonces yo creo que estas cosas desacreditan al país realmente ante el mundo, y yo creo que esto tiene que ser de alguna manera ¿cuáles desacreditan? El hecho de que haya un expresidente que esté siendo investigado y sometido... Que esté involucrado y que los resultados sean positivos en este caso. Pero el hecho de que no vengan al Perú contribuye a desacreditarlo, sobre todo si lo hace pretextando que en el Perú no hay una justicia independiente y que eso es una persecución política. Por supuesto que sí. Yo creo, como le dije hace un momento, él debería dar la cara sin ningún problema, muy por el contrario, venir ante la justicia peruana, demostrar que no tiene ningún tipo de colusión, de evidencias, en este caso de, ¿cómo se llama esto?, corrupción, y de esa manera yo creo que quedaría limpio y daría un ejemplo para el país. Sí, ahora bien, usted decía al principio que todo esto es consecuencia de un error inicial de los órganos de control que no lo hubieran debido salir del país, pero ¿cabían restricciones de ese tipo en ese momento? Bueno, había que de alguna manera tomar las medidas necesarias, porque si sabemos que existe un proceso pendiente en el tema de Coteva todavía, considero que, y si ya se estaban dando algunas condiciones, algunas evidencias al hecho, considero que el órgano de control ha debido tomar sus medidas necesarias y decir, un momentito, esperemos, veamos qué está pasando, por lo tanto se le suspende el tipo de salida, ¿no? En este momento estamos viendo que la justicia está pidiendo, la fiscalía está pidiendo la prisión preventiva y que no sabemos dónde está. Bien claro lo ha dicho María Ristra, no sabemos si está en Estados Unidos, no sabemos si está en Harvard, si está en Israel, no sabemos dónde. Entonces, hasta hace 2 días sí sabíamos, pero en ese momento ya no. Señora Rosa Bartra, buenas noches. Recuerdo que usted es vicepresidenta de nuestro Congreso, que tiene una formación jurídica y que nos dará entonces su punto de vista sobre esta situación. El fiscal, como usted sabe, esta mañana lo anunció en RPP el fiscal de la Nación y fue ejecutado más tarde por el fiscal encargado, el doctor Hamilton Castro. Ha pedido a la justicia que el expresidente Alejandro Toledo sea sometido a un régimen de prisión preventiva durante 18 meses. ¿Cuál es su primera reacción ante este anuncio? Don Fernando, buenas noches. Buenas noches, congresista. Bueno, varias reflexiones, ¿no? La primera sería con respecto a qué tan reservada es la investigación del fiscal Castro si esta prisión preventiva la han anunciado con tanta anticipación. La anunciaron ya hace 3 días, que anunciaron la prisión preventiva y ¿quién anunció hace 3 días? ¿No? Eso se me desde escapó. la fiscalía se estuvo anunciando. El mismo fiscal de la Nación anunció, Pablo Sánchez. Pablo Sánchez y es que había anunció circunstancias que lo ameritaban, siempre ha estado eso en perspectiva, sabíamos. No, en realidad anunció que en las próximas horas se dictaría prisión preventiva. Eso fue lo que nosotros hemos escuchado. No se habló en condicional, ¿no? Y Hamilton Castro es el que formaliza la... Así es, formaliza al mediodía de hoy. Segundo, y que es una interrogante válida, creo, no solamente mía, sino de muchas personas de la ciudadanía en general. He conversado con muchísimas personas a lo largo del día de hoy y se preguntan por qué solamente por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. ¿Por qué no crimen organizado? ¿Por qué no cohecho? ¿Por qué no colusión? ¿No? ¿Por qué no? Entonces, parte de estas interrogantes considero que podrían haber sido contestadas, y creo que vamos a hablar de este tema, no sé, creo que no está dentro de las 5 o de las 7 que debemos comentar hoy día,
que podrían haber sido respondidas a la comisión Lavallato, podrían haber sido válidamente expuestas a la población, que creo que está ávida de conocer también, sobre todo aquellos aspectos que no necesariamente son materia de reserva, pero que sí son materia de interés para el control político, pero que sí son de materia de interés para que la población vea que efectivamente hay un espíritu de verdad, real, de luchar contra la corrupción, y que en esta lucha contra la corrupción va a existir un espíritu colaborativo entre los poderes del Estado para poder enfrentar este flagelo. Ahora, teníamos entendido de que el día de ayer se reunió el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, con la presidenta del Congreso, de cuya junta directiva usted es un miembro prominente, vicepresidenta, y que se pusieron de acuerdo para colaborar y para tener una estrategia común. Pero usted parece que está desenterrando el hacha de guerra y regresando a la crítica de que el fiscal Hamilton Castro no quiso ir a la comisión del Congreso que lo citó. ¿Usted cree que en las actuales circunstancias es útil que asista un fiscal que está con esta tremenda responsabilidad? Y estamos hablando solamente de una de las pistas que tiene que ver con Toledo, pero como usted sabe, hay muchas otras. ¿Verdaderamente cree que es el momento inoportuno para convocarlo? Todos los momentos van a ser oportunos cuando se trata de enfrentar la corrupción. El Congreso de la República es un poder del Estado y tiene el mandato constitucional de hacer control político. La fiscalización y las comisiones que se forman para tal fin tienen un soporte constitucional que les otorga atribuciones. Una de esas atribuciones es precisamente poder citar a cualquier funcionario público a responder. No quitamos, y esto no significa desenterrar el hacha de guerra y venir a golpear, de ninguna manera. Es, por el contrario, exhortar a este ente autónomo que es el Ministerio Público a trabajar de manera colaborativa. Para nada se pide que se vulnere la reserva en aquellos casos que amerita. Para nada. Eso sería absurdo que nosotros como poder del Estado estuviésemos pretendiendo tal cosa. Pero, sin embargo, es necesario el espíritu colaborativo entre poderes, es necesario que se respete la Constitución, es necesario que quien es titular de la acción penal y que debe, por lo tanto, observar con absoluta rigurosidad la legalidad de sus actos, respete el artículo 97 de la Constitución, el 88 del reglamento del Congreso. ¿Por qué? Porque tenemos que colaborarnos. ¿Acaso, don Fernando, acaso, colega, no es justo que la población esté perfectamente enterada de en qué consiste este acuerdo que se ha llegado con Odebrecht? ¿Cuál es el marco jurídico que ha permitido que se pueda establecer este mecanismo de colaboración con una persona jurídica? ¿Existe este marco legal que permita este tipo de acuerdos? ¿No es justo que el Congreso, que la población peruana conozca este tipo de acuerdos? ¿Vulneraría la reserva del proceso esto? Señor Dávila, creo que están dirigidas a usted parte de estas preguntas. Sí. ¿Por qué? Fernando, mira, realmente, como dice la congresista Bartra, esto no va a vulnerar, al contrario, la población tiene derecho a conocer. Y en ese caso, las diferentes comisiones investigadoras que se establecen en el Congreso están invitando, en todo caso, a todos los servidores públicos, en este caso al fiscal Hamilton Castro, para que pueda colaborar y contribuir. No lo están fiscalizando, muy por el contrario, están transparentando. ¿Usted asistió a la sesión en la que estuvo presente el fiscal Pablo Sánchez? No. ¿Está hablando en conocimiento de causa? No porque yo sí, no estoy, yo sí. Claro. Y lo que dijo Pablo Sánchez esta mañana es que fue maltratado en el Congreso, señora Bartra. ¿Usted puede comprender eso? ¿Que se haya sentido maltratado? Por supuesto, y creo que nadie, ningún invitado al Congreso de la República, absolutamente ninguno, tendría que ser maltratado. Ninguno. El respeto que se debe mantener hacia todos los invitados, pienso que debe ser una regla sin ninguna excepción. Así es. Sin ninguna excepción. Y creo que debe y va a ser así. Esto no quita el espíritu colaborativo entre los poderes del Estado. Esto no quita que aquellos aspectos que tienen reserva deban ser mantenidos en reserva. Don Fernando, hemos tenido muchísimos casos antes, Belaún del Ocio, hemos tenido Business Track, hemos tenido
Y los fiscales han ido a responder. Pero expresidente de la República, con la hiperpolitización. Justamente una pregunta que le hice al señor Dávila se la hago entonces a usted ahora. El doctor Javier Vallerriestra, quien ha sido abogado fugazmente de Alejandro Toledo, ya no lo es, nos ha hecho saber desde varios años, está recomendando, a partir de su autoridad como jurista y como largo tiempo parlamentario, que no venga Toledo al Perú, porque dice que hay un clima político que va a conducir a que los zarandeen y que la justicia sea tomada en la calle como un linchamiento. La pregunta es, ¿cómo hacemos y qué responsabilidad compete al Congreso? Y yo pensaba justamente que Luz Salgado había tomado posición sobre eso, para evitar crear un clima tal en la que decir eso sobre nuestro país pueda ser creíble por alguien. Y sin duda, ese es el argumento que ya adelantó Alejandro Toledo, porque dijo justicia justa sí, venganza no. Por eso la pregunta es, si se repitieran escenas en el Parlamento en donde el fiscal encargado de la investigación y de mantener reserva se trata de personas que han representado a nuestra nación por voto popular, ¿no le parece justamente que deberíamos tomarnos unos días antes de que el Congreso vuelva a la carga convocando al fiscal? Don Fernando, primero, separamos dos cositas. La investigación por el caso Ecoteva no tiene 2 meses, 3 meses, tiene varios años. Viene desde el 2013. Estamos en el 2017, fácil, y estamos hablando de 4 años. Entonces, en todos estos años, recién se tienen resultados. Recién, a presión también de lo que se ha tenido en estos últimos días por parte del Congreso, exigiendo a la población, exigiendo basta de pececitos, queremos peces gordos. Y era tiempo. Eran casi 4 años de investigación. ¿Qué persecución, qué venganza podría arguirse cuando se tiene una investigación de tanto tiempo con tantísimos indicios, con tantas mentiras de por medio? No podemos nosotros en este momento, creo yo, ponernos en un plan complaciente. La corrupción en nuestro país ha socavado gravemente todas las instituciones y todos los niveles de gobierno. Creo que es hora de ser absolutamente intolerantes. Creo que es hora de mostrar una real voluntad por parte del Legislativo, por parte del Ejecutivo, por parte del Poder Judicial, de que va a haber una lucha frontal contra la corrupción. No podemos en este momento permitirnos como nación, frente al escándalo de corrupción más grave que haya existido en nuestro país, que involucra a 3 gobiernos, por supuesto, 3 gobiernos que llegaron por mandato popular, 3 gobiernos que no se autoeligieron, pero que precisamente pueden significar un antes y un después en la forma como enfrentamos a este cáncer. No hay ánimo de venganza. Me han hecho muchas veces esta pregunta en los últimos días con respecto a que si los fujimoristas, y hablo ya acá por mi partido, tendríamos un afán de venganza contra Alejandro Toledo. Jamás, jamás. Lo que sí hay es precisamente de nuestra propia experiencia mostrar ahora que vamos a trabajar para que la corrupción no nos siga socavando de la forma que lo ha hecho. ¿Usted cree que la Fiscalía viene dando resultados? Grosso modo, ¿usted aprueba en el comportamiento profesional de la Fiscalía o tiene reservas, como nos adelantó el congresista Dávila, no tanto de la Fiscalía, sino de los órganos de control de la justicia que según él, han permitido que salga del país Alejandro Toledo? Yo le pregunté si habían argumentos judiciales para impedírselo. Es que no existían en el momento en el que él ha salido. Y por eso precisamente es que hablamos de la lentitud con la que avanzó este caso. Y nuevamente son casi 4 años de este proceso. Entonces no haber advertido todos los apremios para poder impedir que Alejandro Toledo eluda la justicia, independientemente de los derechos que él pueda tener, que ya no los tiene como expresidente, creo que él debe responder a la justicia. Y el Ministerio Público tiene que ser lo suficientemente célere como para que esto ocurra y como para que la población nos crea, porque la población ya no cree en nadie.
No cree en la policía, no cree en el Poder Judicial. Se un poco la confianza cuando hay medidas severas y cuando hay decisiones como las que nos ha anunciado la Fiscalía esta semana. El doctor Pablo Sánchez es plenamente consciente porque ha venido esta mañana aquí a RPP y hasta lo dijo, ¿no? Que tiene una enorme responsabilidad y ha reiterado su compromiso más radical a satisfacer las demandas que usted está planteando. Severidad y lo que usted ha llamado intolerancia frente a la corrupción, ¿no? Es importante, Fernando y congresista Batra, resaltar algo. Nosotros como gobierno estamos recibiendo una herencia de todo lo que está pasando en los últimos 4 gobiernos. Y realmente lo que nuestro presidente Pedro Pablo está haciendo con nuestro premier, el Ejecutivo, es transparentar todo y que se dé todo el apoyo a través del Poder Judicial y la Fiscalía y todo para aclarar y terminar con estos hechos de corrupción. Basta ya de corrupción. Imagínate, de los 140.000 millones que tenemos de presupuesto, el 10, 15 o 20% se ve en temas de corrupción. ¿Cuánto estamos dejando de trabajar? Y no solo es eso. Si Vivienda cuenta con 6.000 millones, o en el caso anterior, del gobierno anterior, contaba con 3.800, me parece, de presupuesto, solo se ejecuta el 55%. El 45% está con cartas de fianza falsas, está con arbitrajes, no se ejecutan las obras. Entonces, del 140.000 millones que tenemos, descuéntale el 45%, casi el 50%. Nos quedan prácticamente 80.000 en ejecución y 70.000 sin ejecutar. Entonces, yo creo que todo esto está destapándose, y qué bueno que sea en este gobierno de Pedro Pablo. Una persona que inspira confianza, un hombre que realmente quiere trascender en el tiempo y decir basta de corrupción, aclaremos todo eso, ¿qué te digo? Desenterremos todo esto y bueno, hagamos política. Si queremos hacer política, hagamos política limpia realmente. De acuerdo. Precisemos, para poner punto final a este tema, que el presidente de la Comisión de Constitución en el Parlamento, su correligionario Miguel Torres, ha concluido hoy que el Congreso tiene competencia, tiene derecho constitucionalmente fundado a convocar a los fiscales. Lo que no ha dicho es que debe hacerse ya. Así es. Tiene derecho, en el sentido de lo que usted decía, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos iremos a otro aspecto de este problema que es más específico, el gasoducto del sur. Y esto porque mañana en la Comisión Lavajato, justamente del Congreso, que investiga toda la corrupción de las empresas brasileñas de construcción, deberá ser estudiado este tema, y una de las personas que están investigadas es la ex primera dama Nadine Heredia. Pausa y regresamos con el gasoducto del sur. Mañana, como todos los miércoles, sesiona la comisión parlamentaria encargada de investigar la corrupción practicada en nuestro país por empresas brasileñas constructoras. Esta comisión se llama por eso Lavajato. Y mañana se van a concentrar en el tema del gasoducto del sur. Gasoducto del sur, en el que se investigará si el contrato estuvo bien elaborado o si no hubo desde el principio colusión de algunos funcionarios públicos de alto rango en beneficio de la empresa que finalmente debía ganar esta licitación y en perjuicio de otros postores que quizás tenían los mismos méritos, sino más. Señora Bartra y señor Dávila, es un punto clave, se trata de una inversión de más de 7.000 millones de dólares, no sé si es la más grande de la historia de nuestro país, comenzó con mucho menos plata, terminó con este monto gigantesco, es decir, más que lo que ha costado redactar el canal de Panamá. Bueno, mira, usted Fernando, como hombre del sur, díganos, por favor. Nosotros nos sentimos totalmente afectados, realmente, porque el hecho de que una obra que haya empezado con 1.300 millones y haya terminado con 7.300 nos da mucho que pensar. Afectados porque esto genera un atraso obligatorio. Nuestro gobierno ha tenido que tomar decisiones claras y transparentes en el sentido de paralizar, de rescindir este contrato, de ejecutar la carta fianza por 262 millones de soles. Y eso pues ha significado que mañana la comisión, Lavallato, cite al Comité Pro Seguridad Energética, donde van a poder fiscalizar. Y va a tener la presencia seguramente también de la exministra
Rosa María Ortiz, me parece que es. 4 exministros, Agricultura, Energía, pero también Vivienda, Milton von Hesse, y Economía, Castilla. Son 4 ministros convocados mañana. Mira, esto hace tanto daño al país, realmente, un atraso de una obra de tanta envergadura, más de, dicen 4.000 familias, pero yo creo que indirectamente son más de 10.000 familias, empresas subcontratistas que también generan un mundo de trabajo. Esto es una traba para el país, que lógicamente lo que queremos nosotros es lo antes posible, como dice nuestro presidente Pedro Pablo Kuczynski, reiniciar esta licitación y realmente pues también lograr o buscar los responsables de todos estos comités que han estado involucrados. Hay un señor Navarro que también declaró... Colaborador eficaz, que ha estado revelando cosas interesantes. Lógicamente, ¿no? Entonces, esto evidencia el trabajo que estamos haciendo también como gobierno, como ejecutivo, transparentando las cosas, pero sí lo que queremos es agilizar, acelerar todos estos procesos para que el país realmente se reactive. Y lo que estamos haciendo es sentar las bases del desarrollo. Queremos hacer un edificio con buenas bases que nos permita a futuro, como tenemos 20 años de atraso, porque estamos retrocediendo en vez de adelantar, queremos sentar bases sólidas y contundentes para poder crecer 20, 30, 40 años. Y lo que tendríamos que tener, Fernando, es un plan de desarrollo estratégico, un plan de gobierno a 20, a 30, 40 años. No puede ser posible que cada gobierno venga con diferentes propuestas. Ese es un atraso para el país. Ningún gobierno quiere continuar lo que hizo el otro, el anterior. Y eso realmente es retomar nuevamente y atrasarse. Pero si hacemos, como es el Acuerdo Nacional, el Acuerdo Nacional nos habla de un plan estratégico a 20, a 30, a 40 años, pero nadie cumple. Entonces necesitamos, Jorgecita Batra, por eso puntualizar ese tema y hacer un plan de gobierno que permita, pues, identificar las necesidades. Pero sobre el gasoducto del sur creo que todo el mundo estaba de acuerdo. Así, si no se ha podido llevar a cabo el contrato, no es por la voluntad política de nadie, sino porque no hubo un cierre financiero, porque Odebrecht ya no tenía la manera de financiar. Ahora, en este caso, señora Bartra, vuelven viejos conocidos de las investigaciones judiciales fiscales, del señor Belaúnde Nocio, investigado también por su rol como intercesor a favor de la empresa brasileña Odebrecht, y sobre todo la ex primera dama Nadine Heredia. Como usted es una dama también, quisiera pedirle su opinión, porque se le va a investigar en el Congreso también por su rol, por su injerencia, habiendo participado en algunas reuniones donde no tenía razón de ser su presencia, para, se le atribuye, favorecer a esta empresa brasileña. Naturalmente ella dice que no ha tenido ninguna forma de injerencia. Su opinión sobre el tema. Bueno, la señora Nadine Heredia ha dicho muchísimas cosas y se ha desdicho tantas veces como ha dicho. Creo que en este caso tienen que responder desde el inicio todos los que han estado involucrados. No es posible, y aquí viene el tema de la perversión que han tenido muchísimos de los proyectos en nuestro país, que se han ido incrementando en presupuesto vía adendas, ¿no? Una adenda y otra adenda y otra adenda, cada una más perjudicial que la otra para los intereses del país, y que han terminado en lo que nosotros hemos visto, obras que, como mencionó muy bien usted, esta, por ejemplo, ha terminado costando más que el Canal de Panamá. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que llegamos a esto? Entonces tienen que ir a responder todos los que tengan que responder. Y aquí nuevamente la invocación. Si queremos que siquiera una vez una comisión investigadora del Congreso tenga los resultados que la población merece, que el Congreso, ejerciendo su fuero, pueda mostrar resultados, tiene que existir colaboración por parte de todos los que deben hacer más eficientes las comisiones investigadoras. No hay, en este caso, como dijo usted, con el gasoducto del sur nadie estuvo en desacuerdo. Pero ¿qué estamos viendo ahora? ¿Qué es lo que hubo a lo largo del desarrollo desde el inicio hasta haber llegado a que no pudieron hacer el cierre financiero? ¿Qué pasó? Si todos estuvimos de acuerdo, la corrupción estuvo metida todo el tiempo y hay que acabar con ella. Y la señora Nadine Heredia no puede sustraerse de esto porque ha sido público y permanente la forma en la cual ella estuvo tomando decisiones en el gobierno en un claro, además, ejercicio del poder.
Pero ella ¿cree ejerció usted el poder. verdaderamente que participó en reuniones con especialistas en energía, ministros de energía, y que buscó influir, y que todos estos ministros aceptaban la presencia de esta señora y su rol preeminente? Eso ha sido público, eso Señor ha sido Dávila, mostrado. ¿también cree usted que ha sucedido Mira, eso? es evidente que Navarro lo ha dicho. Entonces no es que creemos, sino que hemos escuchado. Colaborador eficaz. Así es. Así es, o sea, no es una especulación, es algo que hemos visto nosotros permanentemente durante el ejercicio de la señora Heredia como primera dama, que no ejerció como tal, Hay sino otro tema otro judicial rol. que concierne a la señora Nadine Heredia. Pensábamos que ya habíamos acabado con eso, pero no, vuelve, que es que ha apelado ante la decisión de la justicia de obligarla a que pida permiso cada vez que quiera salir del país. Recordemos toda esta saga en torno a un puesto que obtuvo en la FAO con sede en Ginebra. Pues ha apelado y la justicia ha dado trámite a esta apelación y ha admitido a trámite esta apelación, y veremos qué cosa se decide, si ella puede salir o no del país sin pedir permiso al juez. Pero a la luz de los últimos acontecimientos, yo pienso que la situación está un poco cambiada, ¿no? Usted hablaba de eso, señor Dávila. Órgano de control interno. Ajá. Órgano de control interno. Creo que tiene que evidenciarse las cosas, lo que está pasando, lo que ha sucedido con Toledo, y en todo caso tomar las medidas adecuadas para evitar que en los próximos días tengamos una complicación similar. La señora Heredia pues está haciendo uso de una prerrogativa que tiene. Hay en nuestro ordenamiento jurídico pluralidad de instancias y ella tiene derecho a acudir a ellas, tiene derecho a hacer uso de la defensa, de su defensa como ella mejor le convenga. Y ya corresponderá a quien tiene que evaluar esto, ver el escenario en el que nos encontramos y darle, por lo tanto, la respuesta que corresponde a esta apelación. De acuerdo, tenemos que hacer una pausa, después de lo cual hablaremos del otro gran tema que preocupa mucho a nuestros compatriotas, que es el de los desastres naturales en los últimos días concentrados en el norte, pero estamos advertidos que pueden recomenzar lluvias en otras regiones de nuestro país. Hacemos una pausa y regresamos con ese tema. Nuestro país ha atravesado un periodo de lluvias intensas, en algunos lugares inesperados, poniendo en evidencia que nuestro ordenamiento territorial no es el más racional ni el que garantiza mejor la vida de nuestros compatriotas. Estamos hablando de 25 muertos que se han producido estas últimas semanas y miles de viviendas que están amenazadas si por desdicha otra vez algunas quebradas podrían recibir torrentes inesperados. Señora Bartra, usted es norteña, representante en el Parlamento de la Libertad, que es uno de los 3 departamentos del norte, junto a Piura, junto a Lambayeque, y Tumbes también, afectados. ¿Qué es lo que ha visto usted cuando estaba allá? ¿Estábamos preparados para esto? ¿Es algo que depende solo de la naturaleza o hay deficiencias humanas que explican parte de nuestras desdichas? Por supuesto que hay deficiencias humanas, don Fernando. Yo estuve el día sábado y desde muy temprano fui en primer lugar a visitar el Centro de Operaciones de Emergencia Regional, el COE regional y el COE provincial, y el COEP, el provincial. Ambos, por desdicha, los encontré cerrados y sin atención. Nadie ni siquiera que responda el teléfono. Increíble. Hay que decir que el día sábado justamente el ministro Jorge Nieto recibió el encargo de asumir el COE acá. Así y que desde es. Entonces, justo cuando usted estaba allá... Debe articular ahora sí el trabajo, que está totalmente desarticulado. Pero lo mío fue realmente lamentable. Llamé la atención en la Municipalidad Provincial y cuando me dirigía al Centro de Operaciones de Emergencia Regional, que también estuvo cerrado, que incluso el vigilante demoró para abrirnos la puerta porque tenía que consultar, lo que nosotros queríamos era verificar el estado de sus almacenes y ver si están preparados para responder ante una emergencia. Cuando vino el funcionario dijo pues que... ¿Cuánto tomó que abran la puerta? Media hora aproximadamente, ¿no? Entonces, media hora hasta que llegó el funcionario, porque para abrirnos la puerta no más de 5 minutos. Llegó el funcionario y nos dijo pues que ellos trabajan de lunes a viernes. La anécdota lamentable, pero anécdota al fin, fue que mientras nosotros esperábamos que llegue el funcionario a cargo, llegaron los policías que están a cargo, el coronel que está a cargo de una comisaría de un
sector cercano a donde queda el Centro de Operaciones de Emergencia Regional, Jerusalén en La Esperanza. Y llegaba a reportar una emergencia y a pedir ayuda porque 21 familias habían perdido absolutamente todo. Un huaico había arrasado con sus viviendas y tenían lodo, barro, más o menos hasta casi 2 metros de altura. Casas colapsadas, que habían perdido absolutamente todo y no había quien dé respuesta. Cuando por fin nos abrieron el almacén, pudimos verificar que lo único que tenían eran unas cuantas frazadas y carpas. Nada más, ni una herramienta, absolutamente nada. Esto, obviamente, nos hace ver el escasísimo nivel de previsión. No hay una estrategia para provisión en caso de emergencia, cuando esto ya se venía anunciando desde hace tiempo. Hemos tenido... ¿Qué falta ahí? ¿Cuál es la institución pública que no ha hecho bien su trabajo preventivo? Cada nivel de gobierno, porque cada nivel de gobierno tiene que tomar sus previsiones. El nivel de respuesta es el primero el distrito, segundo la provincia, tercero la región y luego se actúa a nivel nacional. Ese es el orden de respuesta que se tiene frente a las emergencias. Ninguno tenía un plan de contingencia que contemplara acciones específicas o que siquiera contemplara un presupuesto para actuar en este tipo de circunstancias. Me requirieron presupuesto y cuando les pregunto presupuesto, ¿pero para qué? ¿Lo quieres para herramientas? ¿Lo quieres para combustible? ¿Lo quieres para maquinaria? ¿Lo quieres para material de ayuda humanitaria? ¿Para qué es que están requiriendo presupuesto? ¿Cuál es tu prioridad y cuáles serían tus necesidades que deberían atenderse? Lamentablemente lo que vemos nosotros es improvisación. Y esto sí es un problema humano, porque cada vez que hay una desgracia de este tipo no podemos tener siempre el mismo problema. Lo más lamentable fue que luego de terminada la inspección a los centros de operaciones de emergencia, yo fui a visitar las quebradas que se suelen activar y que producen finalmente el desastre. En una encontramos con agua, una que ha estado totalmente seca en los últimos años y que solamente se llenó y se desbordó en el año 98. O sea, desde el 98, el famoso Niño. Por supuesto, no se había vuelto a tener niveles de agua en esas quebradas, tanto en San Ildefonso como en León Dormido. Hemos alertado de esto, pero cuando nosotros hemos querido acceder a estas quebradas, lo que hemos encontrado también es a instalaciones físicas de concreto, tanto de empresas que explotan material de construcción, agregados, canteras, como otras de carbón de piedra que han invadido prácticamente incluso las vías de comunicación. Nosotros vivimos en un total desorden y esto también genera que las desgracias que deberían atenderse sin tanta pérdida material y hasta humana, ya tenemos varios muertos, también responden no solo a una naturaleza que suele ser implacable, sino también a un escasísimo nivel de previsión. Ningún gobierno, ni distrital, ni provincial, ni regional, y por supuesto recién ahora el nacional está integrándose, porque había tal dispersión en cuanto a las funciones que cumplía cada sector que tenía competencias para ver esto, que pues obviamente cuando hay muchos nadie hace. Bueno, ha habido una gran movilización de los ministros hoy. Yo les pido que escuchemos lo que dijo el ministro de Economía, Alfredo Torme, en Ica, y después vamos a escuchar lo que el ministro de Defensa, encargado del COEN, ¿no?, el Comité de Intervención de Emergencia ante Emergencias Nacionales, lo que declaró hoy en el Congreso, a donde asistió junto al almirante Lozada Frías a una sesión de la Comisión de Defensa y Orden Interno. Vamos con estas dos grabaciones, por favor. Esto es solamente dinero para emergencias. Esto es dinero de un fondo que lo expliqué en mi presentación. A esto hay que añadirle una serie de ayuda que nosotros estamos haciendo, como lo que ha sido hace 2 semanas. Nosotros transferimos cerca de 3.900 millones de soles de recursos para obras de continuidad. Antes del 31 de marzo vamos a transferir otros 5.000 millones y nosotros como gobierno siempre estamos buscando la forma de ayudar a las distintas poblaciones que han sido afectadas y claramente algo que todavía nos queda en el tintero es el tema de reconstrucción, es algo que estamos viendo cómo hacer. Tenemos en el país un total de 34.239 damnificados,
De ellos, 25 son fallecidos, 39 son heridos y un desaparecido. Tenemos también un total de 407 kilómetros de carreteras afectados. Todo que lo que quiero decirles a ustedes y a la población es que estamos haciendo el máximo esfuerzo, que no vamos a dejar a la gente sola. La gente va a ser atendida y por eso hemos estado saliendo sistemáticamente casi todos los días, y una vez en la mañana, una vez en la tarde y una vez en la noche, para estar con la gente, no solo para acompañarla en lo que hoy día tiene como dolor, como pesar, sino también para recoger sus indicaciones. Señor Dávila, usted es representante de Arequipa, la otra gran ciudad de nuestro país, junto a Trujillo y Lima, naturalmente, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ha visto usted allá? Porque lo que nos ha contado la señora Bartra es alarmante, ¿no? Bueno, mira, hemos evidenciado cómo se ha manejado el tema de las emergencias. Realmente creo que nosotros ya hemos estado preparados. Acuérdate que el 14 o 15 de agosto se dio el sismo en Caylloma. Entonces ya nuestro COE, nuestros gobiernos locales, regionales y distritales y todo han estado preparados. Tal es así que cuando se dio el sismo, nosotros nos trasladamos con el equipo de emergencia en helicópteros inmediatamente a Caylloma. Pero al margen de esto, en el tema de sequía e inundaciones, creo que es importante analizar esto y recomendar quizás, en todo caso, algunas acciones, porque hace 30 días hemos tenido una sequía extrema en todo el país. Y hace una semana todavía hemos tenido una sequía en Piura, en Lambayeque, en todo lado. Sin embargo, en Arequipa ya hace 15 o 20 días hemos tenido lluvias. Lluvias que, si bien es cierto, lo que han hecho es recargar los acuíferos, pero también afectar en algunas zonas, tales así que justamente cuando estuvo nuestro presidente Pedro Pablo con su homólogo Santos, se dio un huaico en la variante de Chumayo, donde hubieron 3 o 4 muertos, y vimos binacional ahí bajo cierta tensión. Así es, y vimos cómo el huaico, que normalmente nunca se dio ahí, cómo es que ahora se dio. Justamente esto del cambio climático ha ocasionado todos estos cambios, si se quiere decir, pero de todas maneras lo importante de todo esto, Fernando, es que tenemos que tener una experiencia. La sequía y la inundación son excesos, extremos. Esos extremos nos tienen que enseñar a tener que prepararnos, hacer un inventario de recursos hídricos, de almacenamientos y todo. El gobierno tiene que orientar... Eso es lo que no hacemos. El testimonio de la señora Bartra prueba lo contrario, por lo menos para la libertad. No sé si ustedes en Arequipa yo sé que el Ministerio de Agricultura, yo sé que el Ejecutivo, a través del primer ministro y el presidente, está recomendando hacer un inventario de todo lo que es cuencas, recursos hídricos, para ver dónde podemos construir, almacenar recursos. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos agua, pero en 15, 20 días, un mes más... Es el agrónomo que habla, ¿no? Es el agrónomo consciente del agua. La abogada, entonces, díganos, ¿el marco normativo de estas declaratorias de emergencia le parece a usted suficientemente claro? Don Fernando, primero yo tendría que saludar la respuesta que ha tenido el Ejecutivo, ha actuado rápido, todos los ministros están respondiendo a la emergencia. Creo que el ministro Nieto está haciendo el trabajo que corresponde, el que el Perú necesita articular, ordenar y a partir de ahí empezar a trabajar. También nos alegra la respuesta rápida que ha tenido el gobierno con estos decretos de urgencia y la disposición además de recursos y crear un marco normativo que permita que los gobiernos locales, provinciales, regionales, puedan cambiar presupuestos o puedan usar presupuestos que de otra forma no se habrían podido. Por ejemplo, 40% de dinero del CANU. Me preocupa, sí, que no se hayan establecido mecanismos de control. Me preocupa que cuando nosotros tenemos la necesidad de prever que no se den actos de corrupción, y siempre es posible que esto ocurra, no se hayan previsto mecanismos de control. Exhortaría también a que junto con estas medidas para garantizar que haya presupuesto y garantizar que haya posibilidades de destinar recursos para tratar las emergencias, también vayan junto con mecanismos de control. El tema de siempre, la corrupción que aletea incluso detrás de estas desgracias. Usemos estos últimos minutos para un tema que tiene que ver con la seguridad ciudadana. A partir del día de hoy, por disposición de OCIPTEL, los teléfonos celulares que no estén debidamente registrados y que sean propiedad de personas que poseen más de 10 quedarán anulados. De manera tal que la delincuencia
tenga menos facilidades para obrar vía estos teléfonos celulares, como sabemos, incluso desde dentro de las cárceles. Esta medida, junto con la otra medida de impedir que un celular robado pueda tener un nuevo chip y ser utilizado alegremente, aspiran a evitar una cifra terrible. Claro. 6.000 celulares robados cada día en el Perú. ¿Son buenas medidas? ¿Va en la buena línea, señora Bartra? Definitivamente sí, hay que saludarla. Creo que no hay un solo hogar en el Perú que no haya alguno de sus miembros sido víctima del arrebato, del hurto, del robo del celular, casi siempre con violencia, es un robo. Y además de eso, creo que es una de las mayores... uno de los mayores indicadores, no son indicadores, de las mayores causas de la sensación de inseguridad que hay en nuestro país. Por lo tanto, esto que se está haciendo me parece muy bueno. Creo que todas las medidas orientadas a impedir que el robo de los celulares siga siendo tan grande en nuestro país son saludables. Y hay que avanzar también a los penales. Señor Dávila, si la señora Bartra, que es de oposición de Fuerza Popular y además norteña, está de acuerdo con esta medida, no será usted el que la objete. Imagínese cómo podría usted objetar, sureño. cómo podría objetar una medida tan eficaz y eficiente que se está dando a través del Ejecutivo, a través de nuestro ministro de Sombrío, a través del presidente, porque todo esto lo hemos conversado y creíamos que era lo mejor para poder terminar de alguna manera pues con el tema de los robos de los celulares y la delincuencia en este caso. Más de 30 millones de celulares en nuestro país, casi tantos como personas habitan en este país, incluyendo niños. Bueno, con esto, Fernando, estamos demostrando y estamos viendo que cada una de las medidas que está dando nuestro Ejecutivo, nuestros ministros, nuestro presidente, en todo caso, son medidas totalmente acertadas en el tema de la corrupción. Tampoco aprovecha al final para exagerar, ¿no? Porque la señora Bartra ha sido generosa, pero tampoco la provoque, porque hemos tomado nota de una carta enviada por el señor ministro del Interior hace pocos días al director general de la policía. Yo realmente, que Fernando, relativizar un poco. Yo realmente agradezco la opinión de la congresista Bartra cuando habla de los ministros, la eficiencia justamente de la ejecución en la emergencia, porque hemos visto desde Chosica, vimos a nuestro ministro de Transportes, a nuestro ministro de Agricultura actuar de manera inmediata. Estamos viendo a Jorge Nieto también actuar de manera inmediata. En Chiclayo, hemos dicho respuesta rápida, no necesariamente eficiente. Eso hay que irlo evaluando. Eso hay que irlo evaluando en la medida que esto se vaya resolviendo. Muchísimas gracias por su presencia, señora Bartra, señor Dávila. Yo sé que es difícil venir desde el Congreso, de donde vienen ustedes, pero nos ha permitido dar una vuelta un poco rápida a algunos de los temas que importan más a la opinión pública. Gracias por su sintonía. Queden invitados mañana a las 7 de la noche a una nueva versión de las 5 de las 7. Buenas noches.